y yo me miro con la nariz más chata. Buenas noches a todos y todas nuestras cibernautas, internautas, los fans que nos siguen en la página de Ventana Noticiosa en vivo. Estamos de regreso tras un mes de estar fuera, de realizar transmisiones en vivo por asuntos de salud que tenían a su servidora fuera de las cámaras. Hoy reanudamos ya nuestras transmisiones con un invitado estelar, un invitado de lujo. Tenemos a Marcos Alburez, quien es el gerente general del Centro de Recursos Educativos y de Orientación CREO. Los que somos docentes en algún espacio de nuestras vidas hemos recibido a través del WhatsApp los mensajes, reflexiones de sobremesa que son protagonizados, elaborados, diseñados y bien pensados por Marcos Alburez. Bienvenido a Ventana Noticiosa, Marcos. Gracias por recibir nuestra invitación y preséntese al auditorio previo a iniciar la temática del día de hoy. Pues no sabía que era el programa reinaugural después de un mes de ausencia y eso le da un sabor diferente, ¿verdad? Les agradezco de verdad a todos la anuencia y la presencia en este medio noticioso con la intención de poder colaborar de alguna manera a que su ánimo, su motivación siempre esté en el nivel adecuado para poder ser los mejores docentes. Marcos, ¿cuál es el tema que estaremos abordando esta noche? Bueno, hoy hablaremos acerca de los valores morales y cómo han incidido en el aspecto educativo y de salud del país. Es más, se ve esto remarcado ante la crisis social que se está viviendo. Sí, en este momento tenemos a los obreros de la salud y de la educación aglutinados en una plataforma de lucha, enarbolando la bandera por la privatización, en contra de la privatización de la salud y de la educación. ¿Quién es Marcos Alburez? Es un experto en psicología industrial especializado en el área de productividad, de origen guatemalteco con 10 años de residir en Honduras, así que ya podemos decir que es prácticamente hondureño. Don Marcos, cuéntenos cómo visualiza usted la problemática enfocada al tema de los valores de los que tanto hablamos en diferentes escenarios en el país. Bueno, básicamente yo lo veo como el resultado de una nueva metodología de valores. Ya no son los valores tradicionales que a nosotros nos enseñaron, los cuales eran absolutos, como el no robar, el no mentir, el no abusar, sino el despierta o te van a comer el mandado en el camino, ¿verdad? Ahora se puede hacer trampa con tal de que el fin sea el que perseguimos. Es aquel viejo dicho de los ancianos que decían que el fin justifica los medios, aunque nosotros sabemos que definitivamente eso no tiene ningún tipo de congruencia en el acervo real de los valores y de la ética profesional. Una teoría maquiavelista, el fin justifica los medios. Definitivamente. ¿Cómo podemos entonces empezar a entender este tema de los valores sin poder conceptualizar lo que es moral y lo que es ética? Bueno, básicamente, si no tenemos claro lo que es moral y lo que es ética, cualquier cosa que nos diga, vamos a creer que es moral y que es ética, porque existen demasiadas falacias alrededor de la situación de la moral y la ética. Para empezar, la definición no tiene que ser ni psicológica, ni filosófica, ni tampoco tiene que ser tan profunda. La moral, en el concepto más sencillo, es la forma en que una persona piensa. Hay una moral personal, hay una moral familiar, hay una moral social, hay una moral de país. Así que la forma en que el país, la sociedad o la familia, la forma en que el individuo piensa, eso define su moral. Ahí está la diferencia entre una persona que celebra los 15 años de su hija con una oración y un acto religioso, mientras que el vecino de la par echa la casa por la ventana haciendo una borrachera y un escándalo. Para cada uno de ellos está bien. ¿Por qué? Porque su moral se los permite. Y eso nos lleva a la situación un poquito complicada de definir lo que es la ética, aunque la ética también es una palabra fácil de conceptualizar. En una sola frase, ética es la forma de actuar. Cuando nosotros pensamos de una manera y actuamos en la misma línea de conducta, tenemos un juez interno que se llama conciencia, que se mantiene equilibrado, que está tranquilo.
Actúas bien porque pensaste bien, tu conciencia está tranquila. Y es una cuestión tan interesante porque si actúas mal y pensaste mal, tu conciencia está tranquila. Ahí, en ese punto, es donde debemos detenernos, porque tenemos una crisis instalada a nivel nacional, donde están polarizados los sectores y no hay manera, hasta el momento no se ha identificado una manera viable en poder instalar un diálogo franco, abierto y sincero que haga que las partes lleguen a un acuerdo. Entonces, ¿cómo hacemos converger todas esas conceptualizaciones que usted nos ha planteado sobre la moral y que son criteriales de la formación individual en el conflicto social? Va a ser muy difícil desde el entendido que quien invita al diálogo no está con todo el valor moral de poderlo hacer. En ese entendido es como que alguien que luego de haber robado dice, bueno, entendámonos, lleguemos a un consenso, pero voy a ver cuánto le devuelvo. No se puede. Tendríamos que tener más bien actores de carácter externo de los literalmente involucrados que sean los que pudieran establecer las condiciones. En este caso me refiero al pueblo, que es el que al final paga y sufre las consecuencias. Pero antes de que lleguemos a ese punto y a ese apartado de la propuesta que hemos conversado con Marcos Alburez, quisiera compartirles que Marcos Alburez es un asesor de ventas, es un consejero, motivador, capacitador, reclutador de empresas de producción y de servicio, urbanizaciones, hoteles, turicentros. Tiene alrededor más de 100 programas grabados con un canal local, también es colaborador de otro canal local. Es decir, es una persona que a pesar de que no es de nuestro país, en estos 10 años se ha empoderado y tiene desarrollado su sentido de pertenencia e identidad como hondureño. Por ello, porque es un interlocutor válido y porque dirige mensajes a los docentes, es que hoy lo tenemos en Ventana Noticiosa con nuestra sección En Línea con Dunia Mejía. Marcos, retornando al tema de la propuesta, ¿qué hacer? Como hemos visto a Suyapa Figueroa, la doctora Suyapa Figueroa, una mujer que a criterio personal, mis respetos para ella, tiene posturas claras y sabe hacia dónde quiere conducir al gremio médico. Por otro lado, las dirigencias gremiales que han convocado a sus bases a estar en las aulas, pero las bases dicen, los afiliados a los colegios magisteriales dicen que no van a acatar las disposiciones emitidas por la dirigencia. ¿Qué hacemos en esta ensalada que tenemos de decisiones que no aterrizan en ningún lado? Yo creo que la gran ventaja de la doctora Figueroa es precisamente que ella no está contaminada. No tiene un antecedente, como lo tienen lamentablemente muchos de los gremios o de los sindicatos, de haber prepactado anteriormente o de seguir las pautas que normalmente el gobierno de turno les impone. Cuando hablamos de llegar a una solución dentro de la crisis que se ha planteado, pues definitivamente tenemos que evocar el aspecto de la humildad personal como uno de los valores que se ha perdido. Dentro de los aspectos generales de mi semana a semana, en más de una ocasión me toca definir el término humildad. Y humildad no significa ni pobreza, ni limitación, ni carencia. Humildad significa servicio. Y cuando una persona entiende que como profesional verdadero, real, lo primero que tiene que ser es ser servicial, entonces tiene todas las cualidades y las calidades morales para poder entender el problema en el que estamos y otorgarle soluciones. Pero el problema es que nuestro contexto general, a nivel personal, a nivel familiar, es que nuestra autoestima está tan mal enfocada que todo lo que hacemos es enseñar el ego. Una persona se gradúa para tener un buen carro, una buena casa, para tener un buen ingreso y olvida su juramento de servir a los demás. En consecuencia, cuando el ego está tan malamente enfocado, lo que buscamos nosotros es nuestra solvencia personal, nuestra realización personal, y nos olvidamos del resto de la gente. Interesante esa definición que ha hecho de humildad, Marcos, definitivamente que es interesante. Tenemos un comentario del abogado Tomás Emilio Andrade Rodas.
Lo mismo que es normal o anormal en la sociedad o entre seres humanos como la cultura, determina qué es ético y qué es moral. La religión o el ateísmo también determinan la concepción de los valores que cada quien profesa. También tenemos interactuando junto a nosotros a Justo Velázquez, hasta Lloro, poeta, escritor y cantautor, que nos está sintonizando en vivo a través de En Línea con Dunia Mejía. Seguimos en el tema entonces. Muy bien, un saludo a todos los interactuantes. Sí. La doctora Figueroa pues tiene todas las credenciales válidas para estar en un diálogo franco, abierto y sincero. Solamente el hecho de no haberse plegado a una postura política de X o Y persona la hace lo suficientemente neutral para que le tengamos confianza. ¿Cómo podríamos en el imaginario colectivo, Marcos, resolver el dilema que tenemos en este momento planteado en el escenario nacional? Porque la verdad, yo diría con propiedad, ¿cuánto tiempo vamos a estar en las calles? El que sea necesario, según los maestros que están pretendiendo excluir la privatización de la educación, y los médicos que también están haciendo lo mismo por el lado de la salud. Ahora, muchas personas me han preguntado en eso en el plano personal, y yo les digo que si es oportuno pensar en 1, 2, 3 semanas, 1, 2, 3 meses, o tenernos que aguantar 10, 20 o 30 años más de lo mismo. Y cuando se pone en la palestra lo que es malo frente a lo que es peor, yo creo que uno tiene muy fácil la selección. Es fácil la selección, sí. Definitivamente, de esa conceptualización. Compártanos un poco acerca de lo que hace en Creo, en la empresa que usted maneja. Bueno, Creo es el Centro de Recursos Educativos y de Orientación. Básicamente en el plano educativo, que es lo que interesa para el programa, estamos enfocados en motivar a los motivadores. Soy de los que piensa que el educador, en lugar de transmitir solamente conocimiento, lo que hace es agregar el valor humano. Una computadora te puede enseñar lo que debes saber. Un libro te puede decir lo que debes aprender, pero solo una persona te hace sentir lo que tú puedes de pronto externarle a los demás para hacerlos precisamente más humanos. Y lo que hemos tenido como desenlace de la crisis actual es la deshumanización en la que estamos viviendo. Hoy por hoy el ser humano vale si tiene, en el concepto general, pero yo soy de la idea de que vale si es y vale más si hace. Porque si eres lo que eres y con eso haces el bien a los demás, no importa que tengas o no tengas. De arriba, del cielo, el gerente general te va a dar la bendición que tú necesitas tener para seguir haciendo el bien que te has proyectado a hacer. Así que en Creo nos dedicamos básicamente a levantarle el ánimo a los que están obligados a levantarle el ánimo y cambiarle la actitud a los demás. Alguien me preguntaba ayer en un programa de televisión qué diferencia hay entre actitud y aptitud. Y yo les decía, bueno, la actitud es querer y la aptitud es poder. Y cuando tú quieres y puedes, nada te es imposible. Pero cuando tú puedes y no quieres, que es el 95% de los seres humanos, tenemos el problema de que estamos condicionados a una esclavitud decidida e impulsada por el asunto de los valores económicos. Queremos compartirles que Marcos Alburez es un hombre que tiene un gran carisma para poder ser facilitador y motivador. Podríamos decirlo, es nato en él. Así que si ustedes en sus centros educativos están interesados en tenerle, perfectamente pueden contactarlo para llevarlos y motivarlos en la vida diaria, porque tiene diferentes temas, entre los que podemos mencionar pasos para alcanzar el éxito, paternidad responsable, hábitos profesionales, técnica de cierre y el maestro ideal. Cuéntenos un poco sobre esa charla del maestro ideal, 2 líneas así generales. Ok, 2 líneas para decir 57 características que el maestro ideal tiene, está un poco difícil. Sí, pero vamos a decir que es el concepto real que debería tener un alumno para poder imitar a su maestro. Camus, uno de los premios Nobel, el más joven precisamente, a los 47 años de edad, al recibir el premio Nobel, solamente dijo una frase: te lo debo a ti, maestro. No agradeció a papá ni a mamá, no agradeció a las circunstancias ni al país, agradeció al maestro. ¿Por qué razón? Porque si no es por ti, no estaría hoy aquí. Y cuando encontramos, por ejemplo, en el Japón antiguo,
que el único que no debía inclinarse delante de un emperador era un maestro, porque el emperador reconocía el valor del maestro. Lamentablemente en países como los nuestros, que son de tercer mundo y en una forma muy diplomática decimos países en vías de desarrollo, por no decir países subdesarrollados, el maestro es tolerado. ¿Por qué? Porque la finalidad de casi todos los dirigentes últimos en nuestros países es que la gente sea ignorante. Mientras menos sepamos, menos podemos tomar una decisión real en beneficio de hijos, nietos y bisnietos. Y ya tenemos ejemplos de eso, países que fueron destruidos totalmente y ahora son potencias mundiales. Nos damos cuenta que países mucho más pequeños que Honduras están en el primer mundo porque se dedican a dos cosas básicamente, la salud de su pueblo y la educación. Es interesante estos elementos que usted ha mencionado porque Backstage nos decía que tiene publicado un libro en el que ya hizo un compendio de 141 valores y 141 antivalores. Platíquenos de esa obra. Bueno, el libro de valores y antivalores empieza por definir de forma sencilla que un valor es la forma de pensar, como hacía uno de los internautas hace un momento que nos definía que la sociedad, la religión, etcétera, puede definir nuestra forma de pensar y de actuar, pero olvidó un elemento, nuestra situación personal. Nosotros podemos estar o no estar de acuerdo con una forma de pensar de la sociedad, aunque hayamos nacido en ella. Podemos estar o no estar de acuerdo de la forma de pensar en una familia, aunque pertenezcamos a ella. Porque es lo que la Biblia señala, el libre albedrío, la oportunidad de tomar una decisión, aún así no esté acorde con el resto de la gente. Y encontramos que la gente que normalmente es el pie derecho de la humanidad, que es el que normalmente avanzamos, y el otro solamente le sigue, es la gente que normalmente no ha estado conforme con lo que le dan para creer o para hablar o para decir. Encontramos un Cristóbal Colón, por ejemplo, encontramos un Jesucristo, una Madre Teresa de Calcuta, que hicieron justito lo que la sociedad pensaba que era locura y en resultas nos hicieron más humanos. Pregunta Darwin Padilla, ¿qué papel juegan los padres de familia al unirse a la lucha? ¿Qué le podría decir usted? Que solo hay 3 actores reales en el proceso enseñanza-aprendizaje: los padres, los alumnos y los maestros. Cuando el alumno y el maestro están conscientes de la gran necesidad que tienen en cuanto a educación y el padre además se suma, entonces tenemos integralmente el 100% de los actores que conviene tener para ejercer la presión adecuada para que ese presupuesto del Producto Interno Bruto de nuestros países, porque es en el orden general en Centroamérica, que no rebase el 3.5%, cuando presupuestos como los militares o los de la policía están al doble de eso. Entonces necesitamos que quienes pagan, padres de familia, a través de sus impuestos, se sumen a buscar una educación y una salud de calidad. Para ir cerrando con nuestra transmisión, en conclusión, necesitamos para instalar el diálogo, número 1, ¿a quiénes necesitamos para instalar un diálogo que tenga frutos? A la gente que no está directamente involucrada y que ha sido víctima de esa falta de oportunidad o de coherencia que hay. Y en estas personas deberán estar docentes, padres de familia y estudiantes que no estén contaminados. Definitivamente, porque ellos son los que están sufriendo diariamente, no la lucha noble que tienen algunos profesionales por impedir la privatización, sino la intolerancia y la incomprensión de organismos internacionales que condicionan cualquier ayuda del extranjero frente a situaciones. Pero aquí surge la interrogante. Tenemos de nuestro lado esas personas, pero en el otro lado, ¿qué sucede con esos interlocutores que carecen de todos los criterios que hemos esbozado anteriormente durante la transmisión? Bueno, ¿quiénes tendrían que salir a la palestra a dialogar por ellos? Personas con integridad. El problema básico es que el profesional actual ha vendido la primogenitura por un plato de lentejas. Y eso es lo que se está pretendiendo en cualquier frente de lucha. Divide y vencerás.
Cuando alguien sin integridad propone una división de un grupo que está íntegro, al final termina dividiéndolo. Y en consecuencia, esa falta de continuidad, esa falta de integridad, contamina y trae abajo las situaciones más nobles que puedas imaginar. Nos dice René Izaguirre, excelente programa. Profe Dunia, saludos al entrevistado. Gracias. Excelente entrevistado. Me hace pensar que los docentes hemos dejado de formar jóvenes con criterio y seguimos compartiendo falacias que en nada contribuyen en los futuros líderes de la patria. Mire qué buena reflexión. René, muchas gracias. Y para ti y todos los docentes que están viendo el problema no tiene que ser así de radical como pensar que hasta aquí llegamos. Claro. Nosotros tenemos la oportunidad de ir formando valores morales en nuestros alumnos a través del ejemplo. Seguido del ejemplo, la palabra. Y como somos capaces de ser ejemplares y confirmar nuestro ejemplo con palabras, las generaciones que vienen detrás de nosotros, que no son futuro, son presentes ya. Estamos hablando de hijos, de nietos y de bisnietos, van a tener la patria que nosotros creemos merecer y que lamentablemente no tenemos. Ahora, tenemos que ser empáticos. La responsabilidad de formar en valores, ¿dónde radica? En la familia. En la familia. Segundo actor, los maestros. Reforzados en la escuela, Sí, pero fundamentados en la familia. Sí. Porque si en la familia aprendemos a mentir... Definitivo. O a robar, aquello de llevar de la escuela un sacapuntas que yo encontré y porque me lo encontré, creo que es mío, y papá dice déjalo en casa o mamá dice déjalo en casa, lo pueden quitar, te lo pueden pedir de regreso, ya te encariñaste con él. Ahí tenemos como resultas gentes, lamentablemente a mí me gusta la política desde el punto de vista histórico, pero lo que hoy tenemos no se llama política. Y encontramos gente que malamente se hace llamar clase política, cuando yo quiero decirles, esa clase ni siquiera existe. Ellos se inventaron el mote de clase política para sentirse ligeramente arriba y ser los intocables. Ese tipo de personas, incluyendo gobernantes en cualquier área del mundo, que los tratamos como que fueran reyes, como que fueran dioses, cuando básicamente... Y cuando hacen una obra, les hacemos... aplaudimos. Y es con los impuestos del pueblo. Y nosotros somos sus empleadores. Ellos son solamente empleados. Nosotros y como empleadores podemos despedirlos si no son eficientes. Cerramos nuestra entrevista con un pensamiento de Marcos Alburez. Quienes deseen recibir en su WhatsApp las reflexiones de sobremesa, que son excelentes, ustedes no tienen idea del nivel motivacional que tienen. Cerramos con una frase que plantea: el éxito se encuentra al alcance de todos, y el mismo no consiste en lograr las metas que nos hemos propuesto, sino en trabajar fuerte e inteligentemente para poderlas lograr, y de ser posible, superarlas constantemente. Así es. Gracias, don Marcos, por habernos acompañado en esta transmisión en vivo. Gracias y buenas noches. Y a los docentes, recuerden, nosotros somos los referentes.